exacto. Y de ahí básicamente a través de la tesis después me pasé a la EDU, a la alcaldía. Esto fue en la alcaldía de Sergio Fajardo. Y ahí de alguna manera fue una alcaldía espectacular porque había una voluntad firme de mejorar la ciudad. Y eso, eso es lo que me mueve a mí, digamos, poder... Yo soy un idealista pragmático. En ese momento es que arrancan las bibliotecas. Arranca bibliotecas. O sea, me acuerdo de las bibliotecas, pero no me acuerdo de mucho más. Claro, arrancaron las bibliotecas, pero era mucho más. Arrancaron los PUIs. Entonces el primer... ¿Qué es eso? Proyecto Urbano Integral fue un grandísimo proyecto que se hizo para revitalizar todo el eje de intervención del Metrocable. El Metrocable lo montó la administración pasada de Fajardo, la de Pérez, correcto. Okay. Bueno, Lucas, nada, yo soy italiano, pues llegué a Colombia hace 22 años por una tesis, realmente y por amor. Mi esposa es colombiana. Me trajo aquí un año para una tesis en el 2002, imagínate. Y me encontré con la posibilidad de trabajar un tema que en Italia no existe, y es el urbanismo informal, ¿cierto? En Italia todo está bien, todo está hecho, en lo malo o en lo bueno. Y en países como Colombia, en vez yo encuentro que hay una grandísima oportunidad, exacto. Entonces, si uno tiene voluntad, un poco de creatividad y alineación de intereses con distintos actores, uno puede realmente lograr grandes cosas, que es un poco lo que ha demostrado Medellín en los últimos, pues yo diría desde los 90, desde el metro en adelante, digamos, hubo una alineación de factores, una alineación de intereses, una alineación de personas, actores, que hicieron que eso se diera. Medellín tiene infinidad de problemas, ¿cierto? Estructurales, ambientales, sociales, económicos, de infraestructura. Sin embargo, se pudo hacer las cosas. Entonces eso es lo que me llamó mucho la atención. Okay. Entonces llegué... ¿Eres arquitecto? Yo soy ingeniero, urbanista y con la pasión de la arquitectura. O sea, cuando uno es ingeniero ¿qué? ¿Civil? Yo soy un ingeniero edile en Italia, que es mezcla... ¿Qué? Edile se llama. Es como una ingeniería de la construcción, ¿no? Okay. Que pero mezcla, digamos, toda la técnica tradicional de la ingeniería civil con temas de urbanismo y arquitectura. Entonces también de ahí me metí, etcétera, y por ahí fue que se fueron dando las cosas. ¿Y llegaste a hacer una tesis? Llegué a hacer una tesis sobre un barrio en Robledo, en Aures, de urbanismo, de cómo mejorar las condiciones urbanas. ¿Qué estaba pasando en Robledo que podías hacer una tesis sobre un barrio en Robledo? ¿Qué era lo interesante o qué te llamaba? Porque yo llegué aquí con la bolivariana a través de un asesor de tesis que se llama Alejandro Echeverri, que pues lo conoces, con Cacho, exacto. Y de ahí básicamente a través de la tesis después me pasé a la EDU, a la alcaldía. Esto fue en la alcaldía de Sergio Fajardo. Y ahí de alguna manera fue una alcaldía espectacular porque había una voluntad firme de mejorar la ciudad. Y eso es lo que me mueve a mí, digamos, poder... Yo soy un idealista pragmático. En ese momento es que arrancan las bibliotecas. Arranca bibliotecas. O sea, me acuerdo de las bibliotecas, pero no me acuerdo de mucho más. Claro, arrancaron las bibliotecas, pero era mucho más. Arrancaron los PUIs. Entonces el primer... ¿Qué es eso? Proyecto Urbano Integral fue un grandísimo proyecto que se hizo para revitalizar todo el eje de intervención del Metrocable. El Metrocable lo montó la administración pasada de Fajardo, la de Pérez, correcto. Okay. Y de ahí lo que hicimos desde la EDU fue tratar de aprovechar de la infraestructura urbana para poder revitalizar el piso, la tierra, digamos, el territorio por debajo de los cables del Metrocable, ¿cierto? Y de ahí hicimos parques, puentes, conectividades, trabajo social, vivienda. Yo estuve particularmente muy metido en un proyecto que fue muy exitoso al fin de reubicación en el sitio. Entramos en una cañada, en una quebrada más bien, de Medellín, donde logramos mostrar que no es siempre necesario mover, reubicar hacia afuera a la gente para no ir intacando lo que es el capital social. ¿Qué es el capital social? Básicamente son todas esas redes locales de conveniencia que las comunidades en los barrios del norte en particular tienen entre sí. Es decir, hay una mujer que no tiene esposo, que tiene 3 hijos, que tiene que trabajar, entonces deja a los 3 hijos con la vecina los cuida, entonces se vuelve una guardería informal. Son todas esas redes que permiten, digamos, son economías de subsistencia realmente, ¿cierto? Sí, sí. Y eso es fundamental, digamos, para esos tejidos. O sea, si uno los trasladara para otro sitio,
sitio, en ese caso, en ese ejemplo particular de esa mamá, pues no va a tener una amiga o una persona de confianza donde dejar los hijos, va a abandonar a esos hijos las redes. Y van a entrar en un problema pues, de todos los problemas sociales que se pueden dar de que el que los o pierde el trabajo o lo cuida alguien que abusa y estás sola y ya no tienes esos apoyos locales cercanos que te permiten, digamos, apoyarte en ellos. ¿Cierto? En ese momento había una gran discusión sobre Pajarito o reubicación. Pajarito se hizo, correcto, pero Pajarito tenía una grave, digamos, un grave riesgo, que era seguir trayendo de distintas partes de la ciudad una infinidad de personas que no habían convivido entre ellos. Además tenemos en cuenta de algo: Medellín es una ciudad que atrae mucha migración, de Chocó, de Urabá, del Magdalena, etc. Entonces, muchas veces mezclar esas comunidades es complejo. Estuve hace 15 días en Constelaciones. Manrique arriba. No me acuerdo pues los nombres de los dos barrios, pero me contaban como la historia. Yo nunca había estado tan arriba en Manrique, o sea, había llegado, creo que es a la 46, que es donde está la Casa Gardeliana y donde hay como mucho comercio. Y me decía ella que esos son barrios del 70, del 80, donde pues, pues era una local, pues había crecido en el barrio y decía, no, acá toda la gente es gente de procesos migratorios que llegaban por la violencia del campo y pues en esa ladera era donde podían ubicar, arrancaban como ranchos de plástico, ya pues hay algo de desarrollo, cero planeación, ¿no? O sea, uno camina por las escaleras, por el callejón, por unas densidades impresionantes, cero planeación, pero era puro proceso migratorio. Y eso es el tema, tratar, digamos, también desde un punto de vista económico. Tú eres economista, entonces una cosa es mirar un plan de ordenamiento que tiene un proceso de planeación de una escala muy grande, donde tú por manchitas dices, bueno, reubicamos 200, 300, 1000 familias, etc. Pero no cuentas ni los costos económicos de esa reubicación, dónde está la plata y el suelo para montar tantas viviendas de interés social, y además dónde está ese costo económico de las familias, digamos, al desplazarse. Entonces, en ese proyecto urbano integral, lo que hicimos también fue un modelo de intervención en quebradas invadidas para demostrar que sí se podía reubicar, liberando el territorio, pero reubicándolos en el sitio. O sea, el objetivo ahí principal era liberar el cauce, pues, para que no tuvieran una tragedia. Exacto, pero sin desplazarlas. O sea, los movías a la cuadra, o los movías a 100 metros. Incluso cortábamos casas, la reubicábamos un poquitico más atrás, liberamos el cauce, limpiamos todo el tema de alcantarillados. Entonces la quebrada se limpiaba, se organizaba el espacio público para la accesibilidad. El norte sabemos de los problemas de seguridad que tiene también, pero al mismo tiempo garantizamos la reubicación en el sitio, es decir, lo que llamábamos en ese momento el derecho a la permanencia, ¿cierto? Y si Medellín como tal empieza a mirar, y cualquier otra ciudad empieza a mirar no solamente la gran escala, sino la escala local, en un constante diálogo entre escala macro, escala chiquita, tú puedes identificar estrategias territoriales que, digamos, la escala amplia muchas veces no te permite. Y ahí logramos básicamente un proyecto que hoy en día todavía funciona muy bien en el norte, donde básicamente el 100% de las comunidades se quedaron. ¿Cuál es ese proyecto, Ranchero? Se llama la reubicación ambiental de la quebrada Guambobo. Está entre Andalucía y el barrio al lado de Villa de Socorro, correcto. Es una quebrada, un día si quieres vamos, eso es bien interesante. Al norte, en el nororiental. Nororiental. A 100 arriba al basurero No, al lado del tirabuzón, entre el primer eje del metrocable, entre la estación Acevedo y la estación Andalucía, ¿cierto? Es que es interesante también porque al interior de los tejidos informales hay varios y varios. Muchas veces la gente piensa que todo el mundo es igual en todas partes. Ahí, en vez, de acuerdo a los sectores, encuentras condiciones socioeconómicas distintas. A medida que tú te acercas a las quebradas, es más complicado el tejido socioeconómico porque están también más informales, más invasiones, menos infraestructura, etc. O sea, lo que has visto es que más cerca de la quebrada, más pobres. Y más vulnerabilidad social, ambiental, económica, etc. Ahora decías una palabra, el derecho de permanencia. Sí. ¿Ese término qué significa? El derecho de permanencia es tratar de garantizar a las comunidades que ahí se han asentado en lo posible de permanecer. O sea, es como lo contrario a gentrificación.
Son cosas distintas. Son cosas distintas. Ahí más bien podríamos hablar de gentrificación y revitalización, que son dos conceptos ahí sí que dialogan entre sí. El derecho a la permanencia es tratar de limitar en lo posible la reubicación. Y es común la reubicación. O sea, eso es un fenómeno que es común en el día a día y que está generando una problemática grande. Pues a ver, es que los pobladores del norte, de las partes altas de la ladera de Medellín también, etcétera, viven permanentemente en el miedo de tener que reubicarse, de ser reubicadas. Muchas veces Principalmente por violencia. No, también por un tema de riesgo. De riesgo físico, pues, geológico, una ladera. Amenaza ambiental, correcto. También muchas veces los reubican por obra de infraestructura, porque evidentemente llega el Estado, y es importante que el Estado llegue, para traer servicios, infraestructura, equipamiento, espacio público, pero hay que hacerlo con el menor impacto sobre la gente. Y es un poco lo que tratamos de hacer en ese modelo. El PUI fue muy interesante porque pretendía ser como un modelo de intervención para replicarlo, digamos, a todas las laderas informales de Medellín. Una pregunta, en ese momento cuando aplican esto y hacen la intervención, pues el objetivo número 1 era la recuperación del cauce. Sí. Me imagino que había un segundo objetivo que era entregar espacio público, infraestructura básica pues, a esa zona. Entonces me imagino que trabajaste en el tema de aguas negras, alcantarillado y todo lo demás. Claro. ¿Qué resultados termina dando ese proyecto? El resultado es que, primero, como te dije, liberamos el cauce. Trabajamos con EPM. Lo fundamental de esos proyectos es la articulación de actores. Eso es otra cosa que aprendimos ahí. Muchas veces, digamos, incluso los municipios, las distintas secretarías tienen planes de acción distintos. Entonces, EPM va para un lado, vivienda va para otro, etc. Lo importante ahí es tratar de concentrar todas las visiones, todas las inversiones, poner todas las fuerzas en un punto. En un punto. Exacto. ¿Y existió alguna medición de qué sucedió después de...? Han hecho el BID, ha hecho mediciones, hay estudios. Ese proyecto incluso ganó las mejores prácticas de ONU Habitat, que es un poco cada año dan las mejores prácticas. Ahora bien, seamos concretos y sinceros. Las buenas prácticas no son perfectas. Son caminos hacia soluciones viables. Lo importante es que generen mejorías, que generen impacto y que sean replicables, porque nada hacemos en no replicar, digamos, en encontrar modelos que finalmente no sean replicables, ¿cierto? ¿Qué era el antes? O sea, había problemas de violencia, estaba el tema ambiental, no sé cómo eran los indicadores de espacio público. De inseguridad, de violencia, no había espacio público, imagínate ahí. Es que las quebradas normalmente era donde los más vulnerables de los vulnerables iban a ocuparse. Entonces, la mañana, yo me acuerdo todavía un viernes por la mañana que entramos en esa quebrada, nos la habíamos encontrado y encontramos un mundo aparte, donde habían ranchos metidos encima de las quebradas, niños viviendo solos, casas que básicamente estaban cayendo, etc. Otro mundo. ¿Y después cuál fue el resultado final? O sea, hoy uno vaya años después y ¿qué encuentra? Hoy encuentras un territorio con una quebrada limpia, una reorganización urbanística del proyecto. Movimos las 250 casas que había allá. Algunas las reubicamos en edificios. Entonces cogimos una pequeña parcela donde había una casa, un ranchito, y dijimos, bueno, aquí entramos y montamos un edificio. ¿Y la norma te permite hacer eso? La norma nos permitía hacer eso, pero además muy interesante la pregunta, porque en ese momento incluso en Medellín había un comité especial que permitía también entender la lógica de cada sector para eventualmente poder ajustar la norma. O sea, había flexibilidad en la norma. Estudiaban caso por caso y decían, aquí necesito meter 20 apartamentos, 300 apartamentos para que sacara esta gente, y lo podían hacer. Sí, nunca hicimos 300 apartamentos, eran pequeños edificios de 5 pisos, etcétera, pero era básicamente eso, lograr flexibilidad en la norma. También, ¿por qué? Porque la norma urbana está hecha para ciudades nuevas, bien planificadas. Cuando tú entras... Exacto, cuando tú entras en la informalidad tienes que tener otra medida. Ahora, yo no comparto completamente la palabra desastre. Yo creo que hay un urbanista de los años 60, inglés, que entró en Perú, se llamaba John Turner, y una de sus grandes frases es la informalidad es algo que funciona, es parte de la solución. De hecho, con Cacho, alguna vez vino a este podcast y estábamos hablando de urbanismo, y él me hablaba muchísimo, ¿cómo se llama? Moravia es el barrio al lado del basurero. Total.
Pues si yo claramente como constructor, la única solución que se me ocurre en el mundo es tirarle un bulldozer a todo, sí, no. Y hacer unas torres grandes. Y me decía, no, rompes el tejido social. Total. Y si vas y te estudias Moravia, vas a encontrar que hay una economía repotente. Repotente. Hay un comercio de calle pues importantísimo. O sea, hay un montón de cosas súper positivas emergentes que no salieron planeadas porque funcionan realmente. Exacto. No hay que entrar, tumbar todo y volver a construir. Hay que entrar, entender las lógicas de formulación de esos sectores y ayudarlos a corregir sus dinámicas para permitirle consolidarse. Como italiano te voy a hacer un ejemplo que yo hago siempre. Mucha gente va de turismo en Italia. Por ejemplo, en todos los pueblos alrededor de Nápoles. Sí. Esos eran barrios informales. Pero hoy en día, después de 100, 200, 300, 400 años, se han ido consolidando, organizando, y hoy en día son maravillas arquitectónicas. Yo creo que la arquitectura vernacular de este país está en gran parte en los barrios informales. ¿Cierto? ¿La arquitectura qué? Vernacular, la arquitectura del origen del país, digamos, hay exacto, se encuentra en esos barrios. Y uno nota en esos pueblos europeos que el último paseo de pueblos europeos lo hice por los pueblos del sur de España. Ok, muy bien. Y alquilé un carro porque era un montón de pueblos, me quedaba más fácil, y en uno de los hoteles pues decía que había parqueadero, pero quedaba en el centro. Llegó un momento en que literal yo decía, Google tiene que estar equivocado, este carro no cabe por ahí, pues, o sea, son callejones que en partes, yo tengo una foto donde la foto estoy dentro del callejón. Total. Se supone que es una vía porque paré el carro, me bajé, me tomé la foto. Exacto. Estaba el carro al otro lado y literalmente nada, como de brazo a brazo. Lo mismo pasa acá. Pero tengo una duda grande. Yo eso lo vi. O sea, uno va a una comuna, uno va a cualquiera de estos sitios y ves esos callejones. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención por las laderas nuestras. Me parece muy interesante las escaleras. De acuerdo. Que aparecen. O sea, yo creo que eso solo ves en Colombia. Yo no sé dónde más ves eso, pero unas escaleras largas y con recovecos y todo. Pero cuando comparamos contra esos pueblos europeos, la arquitectura es completamente distinta. O eso ha ido evolucionando en el tiempo, la gente ha ido haciendo mejoras, porque es que uno va y mira los callejones, eso hasta se parece, los anchos de vía son similares, la sombra que generan los edificios es similares, pero la calidad del rancho es completamente distinta. Correcto, por eso lo llamamos estatus de consolidación. Entonces aquí tenemos todavía viviendas y sectores que tienen distintos niveles de consolidación, ranchito, vivienda de material, vivienda con techo en zinc, etc. Pero dele décadas y décadas y décadas, finalmente la economía popular, como para ellos la vivienda es, como para todos nosotros, es el principal activo y es el principal activo que tiene una familia. Realmente la vivienda terminan mejorando esas viviendas. Hay que darle tiempo y hay que darle infraestructura y un soporte urbano. En 500 años esos barrios van a ser unas joyas de la arquitectura. Antes, pero hay que apoyar desde las instituciones, tenemos que apoyar para crear las condiciones, una capacidad de soporte que garantice que ahí se puedan efectivamente dar esos procesos, digamos, de consolidación. Ahora, yo sí, pues ojalá fuera antes, ojalá uno tuviera vida para ver eso. De acuerdo. Me parecería fascinante. Hay una cosa que sí es bien interesante y es que eso somos, o sea, claro, eso somos, esa es la historia, o sea, si yo llego acá y aplico la de constructor y le tiro bulldozer a todo Moravia y después hago unas torres y hago unas vías tipo americanas, pues perdimos nuestra esencia. Exacto, pierde la identidad del lugar. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí sí lo perdemos. O sea, nosotros de alguna manera lo que sí deberíamos trabajar es en resaltar eso que somos y llevar a condiciones dignas. O sea, eso sí, no debería existir una vivienda sin agua o luz. Sí, de acuerdo. No debería existir una vivienda sin espacio público. De acuerdo. Alrededor. Fue en esa alcaldía que arrancaron los parques uvas. ¿Eso fue en qué administración? No, eso fue con Aníbal. Eso fue muy interesante, volviendo un poco al tema urbano, porque otro para mí de los milagros de Medellín, y es que hubo una voluntad política muy alineada a través de distintas alcaldías. Tuvimos 3 o 4 alcaldías trabajando en los mismos proyectos. Trabajando en los mismos proyectos y procesos, exacto. Entonces, eso es fundamental, porque tú lo sabes muy bien, una ciudad no se construye en 4 años. ¿Cierto? Necesitas, digamos, de muchas décadas para eso se rompió. O sea, uno mira un proyecto tan sencillo como Parques del Río
hacen etapa 1 y paró. Exacto. ¿Y dónde está etapa 2? Etapa 3. ¿Y qué sigue? Exacto. Mira, yo ahorita estaba creo que te lo contaba, estaba este año en Dinamarca, ahí no hay informalidad, pero lo que me llamó la atención es que a pesar que ahí los gobiernos alternan entre izquierda, derecha, etcétera, hay unos acuerdos políticos entre ellos donde dicen hay unos puntos nevrálgicos, hay unos objetivos estructurales que independientemente de quién llegue al poder, de quién llegue al gobierno, tienen que mantener. Entonces, eso permite, digamos, una línea de trabajo que bypassa los 4 años de un periodo administrativo. Eso es un acuerdo de voluntad entre los políticos que se hace bajo la mesa. Exacto. Políticos, inclusive el sector privado, porque, ojo, yo creo que la ciudad tenemos que ser muy claros con eso. La ciudad no la hace ni el privado ni el público. Deben hacerlo juntos. Pero te hago una pregunta. En las ciudades que hay planeación, pues yo no sé cuáles son los mejores ejemplos de ciudades con buena planeación, pero definitivamente hay proyectos que necesitan décadas. Y la visión, si uno fuera gobernante, debería ser una visión de largo plazo. Hay reemplazo cada 4 años, sí, pero la visión de la ciudad debería de ser de largo plazo. De largo plazo. Sí. Eso es que hay mecanismos de ley que los obligan a tener visión de largo plazo, o es un acuerdo de voluntades. Mira, yo creo que eso depende mucho de cada país, de cómo funciona, pero yo creo que es más un tema de voluntades. Repito, y eso es lo que me parece tan fuerte en Medellín, o eso ha sido la característica de Medellín, lograr alinear los distintos sectores para un propósito común. Era la voluntad. Era la voluntad, de acuerdo. Ahora esperamos que hoy volvamos, volvamos en ese camino, pero eso es fundamental. Y tú tocaste una palabra que es también importante, y a mi modo de ver, no solamente en la ciudad, sino también en el sector inmobiliario, y es la visión de largo plazo. Te hago un ejemplo. Yo me hago mucha pregunta en tema de vivienda, del por qué hoy en día la vivienda en Colombia sigue siendo solo vivienda de compra-venta, ¿cierto? Si tuviéramos un proceso, digamos, de vivienda en renta, donde el desarrollador, el inversionista, el inmobiliario desarrolla el proyecto, sabiendo que ese activo va a quedar suyo por 20, 30 años, en el diseño, en el momento de estructuración del proyecto, él va a tener unos objetivos de largo plazo que no son los objetivos perversos de diseñar y vender. Porque tú finalmente lo único que interés que tienes es vender. Si en vez sabes que el activo es tuyo, tienes que empezar a pensar qué pasará con ese activo en 50 años. El ejercicio de los constructores hoy es un ejercicio de CAPEX, cómo disminuyo el CAPEX, o cómo entrego la menor calidad posible al mejor precio posible. Exacto. Ese es el negocio hoy. Yo he pensado muchísimo sobre el tema de la renta, y en el mundo desarrollado la gran oferta de vivienda que entra al mercado realmente es una oferta en alquiler. Sabes que, de hecho, tuve el martes, estaba en Bogotá con el GRI, que se llama este club de desarrolladores a nivel global, y fondos, pues sí estaban en una reunión del GRI Bogotá, y ahí estaban los grandes fondos y estas firmas que están haciendo la operación de activos de renta para Bancolombia, para renta y uso, y habían 2 o 3 líderes del tema de operación. Y la discusión siempre llega a lo mismo, y es que el problema en Colombia para que ese esquema funcione tiene que ver con las fuentes de financiación. Sí. Es ¿cuántos bancos hay? Sí. Hay 16 grupos financieros. Cuando vos vas a mirar un país como Estados Unidos, entiendo que hay 350 bancos o más, o miles. Es que de verdad es una cosa impresionante. Pero no solo eso. ¿Cuáles son las fuentes de ahorro? Es que un banco no es un inversionista para un multifamily, porque el banco es una entidad que, ¿cómo capta recursos un banco? Cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Le va a quedar jodido a un banco ir a financiar un producto de 20 años, 30 años de crédito. Entonces, lo que es usual en el mundo es que sean las firmas aseguradoras que tienen unos recursos de unos riesgos que se materializan en el futuro y hay que pagar. Y lo otro son los fondos de pensiones, que también, que es la misma cosa, es una contingencia a largo plazo, donde hay que ahorrar en el largo plazo. Entonces, el problema grave es que esos grandes jugadores, Suramericana de Seguros, Porvenir, Protección, pero los diferentes que existen hoy no están invirtiendo absolutamente nada en el sector de
real, y particularmente ahora que entra, por ejemplo, un tema de una reforma pensional donde de hecho pues les van a quitar capacidad de ahorro. El ahorro de los colombianos se ha destinado a cosas que se llaman financiación de la deuda pública, compra de TES, vaya mire pues un portafolio de un fondo de pensiones, está comprando TES a 2 manos, no está invirtiendo en el sector real. Entonces estamos apalancando el endeudamiento de un Estado ineficiente y poco operativo, y no estamos apalancando un sector real que podría ser sumamente productivo, pero es un tema de costo de capital, Entonces nos ponían en la discusión, ¿ustedes por qué no hacen multifamily bajo los modelos tradicionales pues, que existen en los países desarrollados? Y me decía, pues es que si el banco me va a prestar al 14, al 16%, estoy de acuerdo, para que me rente entre el 0.5 o 0.6 en el mejor de los casos, pues no cierra, simplemente no cierra. De acuerdo. Y ahí es donde uno también, muy válido el punto, es donde uno también tiene que empezar a coger los distintos actores. Yo siento que hoy tenemos un sector en Colombia, no tenemos un ecosistema. O sea, si cada uno de esos actores, los bancos, el sector público que hace la normatividad, los inmobiliarios, etcétera, se sentaran idealmente en una mesa diciendo, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo final? Es montar un proyecto, una visión de largo plazo bajo estos principios, que llegue a tener unos proyectos de largo plazo sostenibles. Me gustaría que habláramos de sostenibilidad, que es otro de los retos que tenemos en Colombia hoy. Si empezáramos a juntar todos esos sectores, cada uno con sus intereses, porque cada uno tiene su interés, la rentabilidad, el impacto social por el gobierno, los bancos con la rentabilidad, etcétera, pero buscando que todos cumplan sus intereses, pero que al mismo momento tuviéramos un objetivo común superior, yo creo que podremos mejorar las cosas. Nos falta diálogo, nos falta comunicación. Nos falta diálogo, estoy 100% de acuerdo. En algún momento tuve una reunión, de hecho creo que en este podcast, donde alguien que había estado muy vinculado con planeación me decía, el POT de Medellín está tan bien elaborado que a los empresarios no les gustó. Y yo decía, esa es la visión equivocada. Al empresario no le gusta, pues no va a pasar nada. Efectivamente eso está pasando en Medellín. Estamos produciendo el 30 al 20% de la vivienda que se hace en Antioquia, cuando éramos el 70% de la vivienda. Ahora decías una palabra. No, definitivamente estoy 100% alineado en que, como decías ahora con el proyecto, ¿cómo era el término del proyecto? La UI... el proyectos urbanos integrales. Que se juntaban todos los interesados. Exacto. En sacar adelante un proyecto. Yo creo que esa es la visión o el ecosistema que hay que crear hoy en los bienes raíces en Colombia. Particularmente porque es que el problema de déficit habitacional es grande. Pues yo creo que es absurdo. O sea, mi matemática es la siguiente, me corregís, pero somos 50 millones de habitantes, más o menos 15 a 18 millones de hogares, y entiendo que el problema son 5 millones de hogares. O sea, cuando yo pongo eso en esos números, digo, acá hay un problema de incompetencia absoluta. O sea, si alguien votó, pues y no es de un gobernante particular, es de la historia de Colombia, ahí hay un problema gigantesco. Y decías otra palabra que creo que es bien importante, no sé qué enfoque le estás dando, y es el tema de sostenibilidad. Me gustaría entender a qué te refieres por sostenibilidad particularmente. Bueno, muy bien. Primero te quisiera contestar a lo primero. Yo creo que es verdad que el déficit es muy grande, pero en vivienda he aprendido algo. No hay una sola estrategia. Uno tiene que tener un abanico de alternativas distintas. Me explico. Nosotros en Colombia sabemos hacer vivienda solo de una sola forma. Es grandes desarrollos. Exacto. Pero si en vez uno empieza a entender los distintos sectores de la ciudad, entonces, por ejemplo, en los barrios, nosotros desde Confama ahora, en los barrios del norte estamos analizando una potencialidad de redensificación de pequeños edificios. Entonces, para que pequeños inmobiliarios, de la mano incluso de los dueños de los lotes, pudieran empezar a activar pequeños proyecticos de 4 o 5 pisos con 20 y 30 viviendas. Imagínate poblar, de redensificar esos barrios a través de pequeñas intervenciones inmobiliarias, ¿cierto? Eso es parte de la solución. Después tenemos la vivienda usada. La vivienda usada también es otra forma, digamos, que hoy no estamos tomando en cuenta. O las zonas de renovación. ¿Cómo la vivienda usada? Pues la vivienda usada es que nosotros hoy pensamos solo en vivienda nueva, pero la vivienda usada puede de alguna manera incentivar una nueva dinámica inmobiliaria. A través de la remodelación. Porque parte del déficit es cualitativo y el otro es cuantitativo.
Claro, pero digamos, hoy el subsidio de vivienda no permite como tal llegar a vivienda usada. Yo, caja de compensación, puedo solo dar subsidio de vivienda a vivienda nueva. Ya. Eso está muy bien porque dinamiza la economía y dinamiza el sector inmobiliario, que sabemos que es un jalador de la economía del país. Apalanca cada peso que se invierte en un proyecto nuevo y se multiplica por 10 en la economía. Eso está muy bien. Pero tenemos que jugar también con otros tipos de intervenciones, con otro tipo de estrategias. Entonces, siempre nos fijamos en una. Deberíamos tener un poquitico más de abertura mental y ver oportunidades, no solamente para los grandes jugadores del mercado, sino también para los pequeños. Yo creo que hay un tema de lobby, y es que pues finalmente los grandes están asociados a través de entidades gremiales, claro. La Lonja, Camacol, etcétera. Entonces, pues el discurso hace su trabajo, hace el lobby. Entonces la defensa viene de los grandes intereses. Y está bien, pero yo creo que hay espacio para todos. Si nosotros cogiéramos un pisecito más en cada uno de los bloques, de las manzanas que tenemos en el norte, imagínate cuántas viviendas pudiéramos meter. Completamente de acuerdo. ¿Cierto? Solo tengo una inquietud y es la siguiente. Generalmente hay diferencias importantes entre el desarrollo informal y el formal. Sí. Entonces, pues tú que haces proyectos inmobiliarios para Confama, te das cuenta todas las regulaciones, exigencias mínimas que tiene un formal. Pasa en todos los sectores. Sector minero informal contra sector minero formal. Entonces este destruye todo y este trata de recuperar algo de lo que destruye. Eso tiene una lógica. O sea, a mí me piden la norma sismo resistente para que el edificio cuando tiemble no se llegue a caer. ¿Cómo pues asegura uno que eso suceda con esa informalidad? Porque al final del día pensaría yo que vas a redensificar esos barrios, les vas a poner 1 o 2 pisos a todos los edificios, pero creo que lo van a hacer con un maestro, sin mucho cálculo estructural, no van a responder por el RETIEL, cómo le entrego los subsidios, cómo hago. No, de acuerdo. Ahí volvemos un poco al tema de antes. Tenemos que entender que no podemos exigir tanto. Exigir lo mismo a cada tipo de sector, ¿cierto? O sea, la nueva norma sismo resistente de Colombia sabemos que a un edificio chiquito no le va a dar. O por ejemplo, te doy un ejemplo, la norma de seguridad que te empieza a pedir una gran cantidad de distancias para los puntos fijos, etcétera. O sea, en un edificio ex novo, que yo construyo ex novo, en un lote nuevo, etcétera, lo voy a cumplir. Pero en un tejido urbano preexistente, ya no hay cómo. Ya no hay cómo. Yo estoy de acuerdo porque yo creo que pues ahora volviendo como al tema de sostenibilidad, yo no sé si tú estabas enfocado solo por sostenibilidad ambiental. Cuando yo hablo de sostenibilidad lo enfoco en tres aristas diferentes: sostenibilidad ambiental, económica y social. No es económica, pues tampoco funciona, y si no hay social, pues destruimos el tejido y entramos en conflicto con todo el mundo. De acuerdo. Entonces, mirándolo desde esas 3 aristas, pues yo creo que hoy el problema grande, ¿has visto lo que están en unos apartamentos hoy en día? Pero yo te hago una pregunta. Tú como inmobiliario, ¿cuál es el principal indicador que tú muestras a tu inversionista para que te diga si me meto en este proyecto? Pero al que entra en el desarrollo inmobiliario o al que va a comprar un inmueble. Al inversionista que tiene que financiarte el proyecto. Rentabilidad. Exacto. ¿Cuál es la tira esperada? Exacto. Entonces, ese es el único indicador que hoy en día medimos. Sí. El impacto ambiental que hoy damos en los proyectos la llaman externalidades. ¿Qué quiere decir externalidades? Es un efecto, una consecuencia del proyecto que pero no me genera un costo finalmente al proyecto, ¿cierto? Deberíamos empezar en vez de entender que en un proyecto inmobiliario no solamente deberíamos ver una TIR económica, sino también deberíamos ver una TIR social y una TIR ambiental. Hacia ahí deberemos ir. Colombia hoy en día está muy atrasada en eso. Ni de medir nada de eso. O sea, yo es la primera vez que escucho una TIR ambiental y una TIR social. Exacto. Pero a lo que voy es que cuando uno hoy mira Colombia y te decía, si has visto el precio de los apartamentos, o sea, metros cuadrados de 16 millones de pesos en vivienda, Sabaneta 10 millones de pesos y cosas por el estilo, pues el tema de accesibilidad cada vez se vuelve más difícil. Y faltan soluciones prácticas y flexibles. Y o sea, el tema hoy es costo. Todo sale demasiado costoso. ¿Dónde va a ir la gente? Yo pienso que la solución está en la flexibilidad. O sea, de regular normas, de regular densidades, teniendo unos equilibrios, porque es que también... Con criterio, exacto. Con criterio. O sea, o voy y hago
pues has visto que en los planes parciales hay unos términos que hablan cargas y beneficios. Claro. A mí eso me parece bonito. Usted me va a dar unos beneficios, venga, yo le pago por los beneficios de alguna manera. Debe haber un equilibrio. Creo que ahí debería entrar un departamento de planeación realmente a ver si hay equidad entre el beneficio que va a obtener uno y las cargas que le entrega la ciudad. Pero como se hace ese desarrollo macro, pues el POT es tan macro, pues ponen unas fórmulas que tienen tantas restricciones que al final del día vaya a ser pues vivienda. Sí, de acuerdo. Yo aquí te digo, yo tengo un sueño, por ejemplo, o sea, es cierto, se hace la norma y después quien desarrolla tiene que asumir esa norma. Qué interesante es que pudiéramos, por ejemplo, en Medellín, desafortunadamente Medellín hoy no tiene suelo público donde hacer experimentos, laboratorios urbanos, pero qué interesante es que unos inmobiliarios, el sector público, con un suelo público y unos bancos, etcétera, y las academias, que son fundamentales en eso, se juntaran en un lote y explorar un desarrollo bajo nuevos principios. Es que también hay otro problema, yo creo que es un tema, digamos, de paradigmas. Venimos desde hace 10, 20, 30, 40, 50 años con unos paradigmas fijos de que la vivienda tiene que ser hecha así, los costos son estos, la norma es esta, etc. ¿Por qué no barajamos un poco las normas y entendemos que si como lo hemos hecho hasta hoy no ha dado todos los frutos esperados, seguramente hemos generado impacto, pero no lo suficiente para los retos que tenemos hoy como sociedad? Qué bueno poder hacer un experimento hoy en Medellín donde nos sentáramos las cajas, desarrolladores, el sector público, etcétera, y montáramos un modelo inmobiliario distinto, donde todos juntos aportemos a esa conversación y a ese proyecto. Que has estado tan involucrado y has vivido pues, la ciudad 20 años. ¿Cuáles son los paradigmas que dirías hoy? Uy, estos paradigmas están mandados a recoger. O sea, no, pues a ver, aquí me coges quemarropa, pero digamos que creo que hay que repensarlo un poco todo. Desde, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, el paradigma más grande para mí es Colombia es un país de propietarios. Es una mentira. O sea, si uno mira los datos, hoy en día vemos que más del 50% de la población de Colombia vive en arriendo. Y si además tú miras en los estratos socioeconómicos de esas familias, te das cuenta que el 80% del arriendo está en el estrato medio y bajo. Medio y bajo. O sea, entonces, hay unos propietarios grandes. Claro, no es que sea un país de propietarios, no es que la riqueza está en unos pocos. No lo es. Además, vemos en el mundo que las tendencias, digamos, de las jóvenes familias están cambiando también. Hoy en día la gente prefiere guardarse el dinero en el bolsillo, emprender y invertir en eso y vivir una vivienda en arriendo. También porque el mercado laboral se está volviendo mucho más dinámico. Hoy tú vives en Medellín, mañana en Cali y pasado mañana en Bogotá. Mira que entonces paradigmas uno que a mí me parece increíble es el tamaño de los hogares viene cayendo de manera radical. Cierto. Y cada vez somos más nómadas, pero las normas no han caído en cuenta de eso. Exacto. Entonces seguimos poniendo restricción sobre el número de hogares. De acuerdo. O la densidad. O el tamaño de la vivienda. O el tamaño de la vivienda. Entonces, la gran mayoría de los municipios tienen áreas mínimas. Sí, que son muy grandes. Muy grandes. Y tenemos un problema de que la gente no puede acceder. Parte es el tamaño de los apartamentos. Y es que es distinto ir a comprar un apartamento cuando es un grupo familiar de 4 a cuando soy yo solo. Pues, ¿cómo hago la vaca? Me queda más difícil. Ahora, ahí el riesgo, digamos, es de terminar haciendo solamente hogares chiquitos para disminuir costos. Y ahí es donde lo que yo te decía, no lo podemos ver solamente desde el punto de disminuir el costo del constructor, sino también tener en cuenta variables sociales, ambientales, de capacidad de soporte a un territorio, etcétera, y ver cómo logramos a definir una nueva normatividad que logre cumplir con las necesidades de cada uno de los actores involucrados, desde el usuario final hasta el desarrollador. Hay un impuesto en Medellín que se llama obligaciones urbanísticas. Yo creo que yo soy de las personas que pagan pues me gusta pagar las obligaciones. Yo sí creo que la ciudad necesita un equipamiento. De acuerdo. Yo no sé si la plata la gastan bien o no, y cuando se paga en parques, pues uno ve el parque y va y lo paga. No sé si donde están los parques me parece que ahí deberían estar, pero ahí hay otro paradigma que me parece increíble, y es que dicen las obligaciones urbanísticas son similares en todos los apartamentos. En general es una fórmula que te dice que un apartamento para 4 personas o para 6 personas paga las mismas obligaciones de un solo apartamento. A eso le ha faltado como un piense de decir... Criterio. Pues aquí hay...
pues en un apartamento de 25 metros no caben 4 personas, no deberían caber 4 personas. Las obligaciones deberían ser diferentes. Ahora, otra cosa de los paradigmas que yo creo, pues si estamos desarrollando una ciudad hacia el interior, hacia la zona plana, pues las obligaciones urbanísticas no deberían estar en la ladera, deberían estar al lado de las personas donde está la densidad. De acuerdo. O sea, yo creo que sí hay muchas cosas, pero requieren esa conversación que decís entre diferentes jugadores, pues sentarse en la mesa y poder tocar. Pero no una conversación, debe ser un proceso constante de retroalimentación continua, ¿cierto? Y creo también que el proyecto es fundamental. O sea, es solamente cuando uno, y tú lo sabes muy bien, es solamente cuando uno se mete en un lote, empieza a desarrollarlo, empieza a diseñarlo, se da cuenta de las complicaciones o de las incongruencias de las normas. Entonces ahí es que bueno que hubiera ese diálogo donde un inmobiliario pueda traer al sector público el proyecto mostrando los pros y los contras de esa norma e ir moldeando la norma en función, digamos, de llegar mayor flexibilidad sin obviamente ir en contra de los principios. Es que al final lo que pasó con el POD es que se vuelve una herramienta muy cuadriculada. Entonces hoy, por ejemplo, ¿quién va a hacer unas oficinas? Entonces todos los planes parciales te están exigiendo mezcla entre pues otros usos y... Claro, comercio y servicios. Servicios y vivienda, y hoy solo hay apetito de vivienda, aunque ya estamos llegando al punto donde la vivienda está muy costosa, entonces tampoco hay mucho apetito por la vivienda. Pero repito, para mí es un tema de diálogo. O sea, la técnica existe. Somos buenos arquitectos en Colombia, hay excelentes arquitectos, hay buenos constructores, etc. Toca sentarnos todos juntos con una voluntad única y buscar soluciones. ¿Sabes qué me pasaba? Yo trato de hacer unos viajes, por lo menos una vez al año o 2 veces al año, a ver qué está pasando en el resto del mundo. Sí. Pero me monto en unos viajes donde pues, voy con gente que está en el sector inmobiliario y le muestro unas tendencias y cosas. Entonces uno de los viajes que hice como con más entusiasmo fue a Madrid, y de Madrid pues fuimos a ciertas ciudades y entonces vimos los desarrollos turísticos en Málaga, en Marbella y alrededor de Madrid y todo. Y los proyectos que nos llevaban generalmente, pues uno decía, hay mucho más trabajo y más experiencia hoy en un país como Colombia que se están haciendo muchas cosas a lo que estaba pasando en Madrid. En Madrid no estaba pasando nada. O sea, le mostraban a uno con un orgullo el berraco, estamos reformando un apartamento. Yo decía, de acuerdo. Aquí hay algo que todo está mal. O sea, los españoles se están quejando de un déficit habitacional gigantesco. Pues claro, no están produciendo nada de vivienda. Me da la impresión que en muchos casos los urbanistas colombianos toman como referencia ciudades como Madrid y Barcelona. Y yo creo que son malos referentes. Sí. Son muy buenos en el contexto en lo que están. De lo que está, pero tráetelo para acá. Pero no están solucionando cuánto es el ingreso medio de un español hoy. Y que, o sea, quiero vivir. Ahora hablan pues del tema de la gentrificación y cómo el centro de estas ciudades están colonizados por el turismo, por el Airbnb y todo esto, pero también preguntan qué oferta nueva hay de vivienda. Y es una discusión que estamos copiando de manera acelerada en Colombia, donde pues ahora se ponen de moda palabras que nunca deberían aparecer en la dialecta de nadie. Pues de la persona del común uno no debería estar hablando de gentrificación y ahora inventaron turistificaciones, uno no debería estar hablando de esas vainas, pero yo creo que estamos copiando discursos de otros lados sin entender cuál es el problema. Sí. Yo creo que es un problema de oferta, nos falta meterle los segundos, terceros pisos a estas edificaciones en los barrios, coger los planes parciales y detonarlos. O sea, hay problemas de oferta grande ahí. Sí. Y además entender la lógica del lugar. Sin salirnos de Colombia, yo te hago un ejemplo. Nosotros trabajamos mucho en subregiones de Antioquia. Y cuando uno habla con los municipios de estos territorios, ellos pretenden copiar el modelo de Medellín. O sea, el modelo de las grandes torres, etc. Que no tiene nada que ver con el municipio. No tiene nada que ver con el municipio. Son dinámicas distintas, son poblaciones distintas, son demografías distintas, etc. Entonces, uno no puede coger una receta y pensar de llevársela para. Pero te hago una pregunta que ahí sí está tu trabajo. Vos sos urbanista. Sí. O sea, ustedes son los llamados a decirle, no sé, la pintada de Antioquia. ¿Quién entra y dice, ya entendí la pintada? Este modelo de desarrollo debería ser así. ¿Es un urbanista o es un grupo multidisciplinario donde hay sociólogos, donde hay, no sé, es que no sé? Es que ojo que el urbanista no es solamente un arquitecto o alguien que diseña planes. Un urbanista es un economista, es un social, es un ambiental. O sea, lo interesante de la ciencia, digamos, del urbanismo es que
es muy compleja porque tienes que cruzar una cantidad infinita de variables. Pero lo primero es que hay que entender cómo vive la gente. Exacto. Porque finalmente, ¿para qué hacemos ciudades? Para la gente. Okay. Y la vivienda es fundamental en eso. O sea, si no hubiera vivienda, no hubieran ciudades. Porque finalmente, ¿por qué se crearon las ciudades? Porque a cierto punto, unas poblaciones errantes dijeron, tenemos que asentarnos aquí. Si no hay necesidad de vivienda, todo el resto no se necesita. O sea, una ciudad se inicia su desarrollo por la vivienda. Pues mira, hay una frase de un colega urbanista catalán que yo siempre uso, le robé, y es que la ciudad es como una paella, ¿cierto? Si a la paella le quitas el arroz, no hay paella. ¿Cuál es el arroz de una ciudad? La vivienda. La vivienda. Es la vivienda. De acuerdo. ¿Cierto? De pronto, hay una ciudad en Brasil que se llama Brasilia. Brasilia. Que en algún momento era el ejemplo de, o sea, como que cogieron y dijeron todo lo que hay que hacer en el urbanismo, le metieron esteroides y entiendo por lo hicieron allá. Y entiendo que nunca pegó, como que nunca funcionó. Nunca pegó. ¿Qué pasó? La gente no se acomodó a esa ciudad porque era tan perfectamente planeada y tan perfectamente diseñada que simplemente realmente no estaba siendo alineada con lo que eran las necesidades de la población. Eso fue una ciudad que arrancó desde cero. De cero, sí. Y hay muchas. Hoy en día, me imagino que has escuchado The Line en Arabia Saudita, donde es eso. La línea, sí. La línea, The Line, exacto. Y hay otros, hay una creo que en Mongolia, entre Mongolia y China. O sea, ¿vos crees que la línea no va a funcionar? No, yo no creo que la línea... Más que no, puede que funcione, pero digamos que... Y ahí entro en temas de sostenibilidad, ¿cierto? Para mí las ciudades más sostenibles no son las que estamos planeando desde cero, sino las que están tratando... Salen de manera emergente, me imagino. Exacto. Para mí, te digo, este año en Dinamarca yo quedé absolutamente asombrado con lo que están haciendo en Copenhague. En Copenhague en los años 70 era una ciudad absolutamente llena de problemas, llena de polución, llena de conflictos, etc. Hoy en día es una ciudad que a través de una voluntad mancomunada de distintos actores lograron identificar un modelo de intervención que paso a paso fue saneando las deudas que tiene la ciudad y hoy en día es una ciudad absolutamente, es así, sostenible. Pero a partir de un fabricado preexistente. Explícame algo. ¿Cómo te das cuenta de esos fenómenos? ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo supiste que tenías que ir allá a ver esa ciudad? Pues yo creo que es lo mismo que haces tú. Uno es curioso, es gomoso, uno lee. Pero había algún viaje, había algo planeado, había alguna actividad como... Porque ese ha sido como uno de mis retos. Por ejemplo, yo quiero ir a vivir... yo quisiera viajar al TEC de Monterrey. Le he pedido a Cacho varias veces, Cacho, hacer un contacto. ¿No? Yo quiero irme para el TEC a entender cómo fue la transformación que hicieron en el centro de Monterrey a partir de una universidad privada y recuperan un centro y hay unos efectos de valorización gigantesco y todo, pero hasta ahí llego y no tengo el contacto y digo, pero yo necesito entender esos manes que se inventaron allá y cómo cambió y pues muchas veces las experiencias no tienen tanta información, entonces te vas para Chicago, que es una ciudad espectacular, y máximo haces un tour de la arquitectura, pero no tenés a los académicos, no tenés los datos, o sea, hay unas presentaciones súper interesantes de gente que sabe qué está pasando. Sí, pero para mí el secreto ahí es, de acuerdo, uno arranca visitando las ciudades, pero uno ve la piel de la ciudad, no entiende los procesos que están por detrás. Entonces lo que toca es buscar a esas personas, 3, 4, 5, 6, 7, 8 organizaciones, personas, etcétera, e ir conversando. O sea, necesitamos conversar mucho más. Hoy ciudades que te llamen la atención, que vos digas, esto es unos procesos de transformación absurdos. Yo te doy otra ciudad que conocemos todos, que es París. París hoy en día es otro ejemplo espectacular de una ciudad que le está dando la vuelta, digamos, al mundo. Se ha criticado mucho, ahorita creo que todos vimos la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entiendo las críticas, pero para mí el hecho que París, que es muy disruptiva en ese sentido, y gracias también a la alcaldesa, la Hidalgo, que digamos es un urbanista realmente, logró mostrar una inauguración de una ciudad a través de un río. Han criticado mucho el tema de que se tenía que nadar en el río para algunas competiciones en las Olimpiadas. A mí me pareció súper acertado que decidieron invertir grandes capitales en vez que para unos elefantes blancos que duran un mes y que después no se van a utilizar, invirtieron la gran mayoría de la financiación en sanear un río. Eso ha sido de verdad eso sí es un cambio de largo plazo. Eso es un cambio de largo plazo.
Entonces han aprovechado una oportunidad como un gran evento, como son las Olimpiadas, las Expo, etcétera, etcétera, para canalizar recursos en lo que realmente hace la transformación de París. París era una ciudad que hace 10 años tú no veías ni una bicicleta. Hoy en día tú caminas por París, es como estar en Holanda. Está lleno de bicicletas. La gente, hoy aquí nos quejamos mucho de los parqueaderos. Necesitamos parqueaderos, yo quiero 2 parqueaderos, 3 parqueaderos, etc. La gente en el centro de París no tiene carros. Y si los tiene, lo tiene a 500 metros y los usa en fin de semana. Y acá se quejan que por y las aquí pendientes, nos quejamos. pero para eso está la batería eléctrica. Exacto. Aquí tenemos que ir a la tienda al lado a comprar leche por la mañana en carro. Sí. Tenemos también, entonces ahí entra otro tema, que es un tema cultural, un tema de mentalidad. Tenemos también que acostumbrar al consumidor, el usuario final, a que realmente tenemos que cambiar la forma en que vivimos, en que habitamos. La forma en la que vivimos cuando éramos no 7 billones, sino 3, es distinta a la que tenemos hoy. Porque las ciudades han crecido, los problemas son mucho más grandes, mucho más amplios, entonces evidentemente los hábitos que hemos ido generando los tenemos que cambiar. Yo siempre he pensado que los alcaldes deberían ser urbanistas. Pues Fajardo en alguna manera fue un poco urbanista. Parte de su perfil debería, o de sus capacidades debería ser entender muchísimo de urbanismo. O sea, yo creo que en Colombia el ejemplo fue... pues yo creo que el tipo que más sabe de urbanismo, no sé si bien o no, eso va para muchas discusiones, fue Enrique Peñalosa, que yo creo que en una primera administración logró no sé en la segunda, en la primera creo que logró unos cambios de largo plazo que transformaron Bogotá. Sí. Recuperación del espacio público, generación de parques, una cantidad de cosas que creo que son importantes. Sí, de acuerdo contigo. Yo cuando llegué a Medellín en el 2002, en 2004, Bogotá ganó la Bienal de Arquitectura en Venecia. Okay. Era una bienal que era sobre ciudades. Y ahí ganó Peñalosa con las grandes transformaciones urbanísticas. De acuerdo. Pero también he entendido que ahí el proceso ganador fue que fueron 3 alcaldes, uno más importante del otro. Llegó Castro, que saneó las finanzas de la ciudad. Es decir, la ciudad tenía capital para invertir. Fundamental. Llegó Mocus con un cambio cultural. Que fue espectacular. ¿Te acordás cuando le sacaban a uno la carita para arriba? Claro. No sé si era un dedo o una carita. Claro. Eso es fundamental. Que hoy uno mira que uno de los problemas más grandes es de cultura. Temas tan sencillos. Llego a Bogotá el lunes y el martes salgo en un carro y la gente de verdad se mete al transporte público por todos lados. Nadie paga el transporte público. ¿Cómo quieren hacer ciudad si no la pagan? Exacto. Entonces, si tú lo tocaste, el tema cultural, entonces Mocus logró cambiarle el chip a las personas, explicando que había que pensar distinto y actuar distinto. Y obviamente llegan las infraestructuras que son fundamentales con Peñalosa. Entonces, la suma de los 3... a mi modo de ver, los 3 urbanistas... Entonces, mira, lo económico es sostenibilidad económica. Hay que tener plata para poder educarnos, cambiar la forma en que pensamos y finalmente vamos a invertir en infraestructura. Exacto. Pública, porque es fundamental. Porque finalmente el privado que le interesa, lo privado. El público es necesario para crear la plataforma pública para que el privado pueda insertarse. Pueda llegar y ser exitoso. Y ser exitoso. Exacto. Así es. ¿Cuáles serían como esos conceptos básicos, 3 conceptos que una ciudad buena debería tener? Debe tener, lo primero es que de una ciudad, para mí hoy los usuarios de la ciudad no son solamente los seres humanos. Hoy en día tenemos que ir hacia unas ciudades verdes. Normalmente la ciudad tiende a crecer para afuera con la infraestructura, con las vías, con las construcciones. Creo que tenemos un reto muy importante de hacer el proceso al revés, es decir, atraer la naturaleza al interior de la ciudad. Medellín tiene una potencialidad increíble en eso con las quebradas. Tenemos ya unos corredores naturales que si repotenciados podríamos traer fauna, flora, corredores ecológicos a la ciudad. Acá estuve con Alejandro Restrepo, que ahora entiendo esta alcaldía. Sí. Y él me decía que había un proyecto en algún momento. Pues yo le pregunté por qué pensaba pues de Parques del Río. Me dijo, es un proyecto que me gusta más, pero pensá en este que creo que es mucho más interesante y tenés esa columna vertebral y un montón de quebradas, que no sé cuántas quebradas eran, y me decía, ¿qué tal si cada quebrada es un parque lineal? De acuerdo. Como pues el esqueleto pues, de un pez. De acuerdo. Y tenés absoluta razón. Decías algo ahora de que las ciudades han empezado a expandirse. Hace poco en una conferencia veía un mapa donde cogían ciudades de México
pero creo que es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica, donde mostraban, por ejemplo, lo que era la huella de la ciudad hace, no sé, 30, 50 años, y cómo esas huellas en la gran mayoría de las ciudades se habían multiplicado por 4 en 5 décadas, pero después traslapaban en esas ciudades cómo el trabajo seguía en los centros y la vivienda en las partes exteriores, generando unos conflictos gigantescos de tráfico, que es lo que estamos viendo hoy. Yo digo que Medellín parece ese animal terrorífico de 3 cabezas, que era un perro de 3 cabezas. Tenemos el sur, el norte y el oriente antioqueño, y toda la actividad acá en el centro. Yo creo que uno de los valores que debería tener una ciudad es ser una ciudad compacta. Compacta y policéntrica. Policéntrica es que pasa de todo en esos centros. Compacta es que no crezca más para afuera porque ya no nos da, entonces tenemos que crecer para arriba. Pero además que las funciones de la ciudad, y ahí donde vuelvo a lo que dice ahorita, que tenemos que cambiar los paradigmas, pues ya eso está en el mundo del urbanismo, está muy claro. No podemos hacer zonas monouso. O sea, es mixtura. Mixtura. Entonces, cuando digo policéntrica... Para poder generar cercanía, para poder caminar. Claro. Casi que movilidad vertical en vez de movilidad horizontal. Y tener todos tus usos, que la educación, que el trabajo, que el mercado, etcétera, a poca distancia de la casa, ¿cierto? ¿Para qué? Para desincentivar también el uso del vehículo particular. O sea, una ciudad no debería depender del vehículo. No debería. Debería ser mucho más transporte público. Sí. ¿Qué es primero? O sea, primero hay que hacer la infraestructura para poder sacar el carro, ¿no? ¿Cómo así? No te entiendo. Por ahí, esa es una discusión importante en Medellín, pues, o más del poblado, porque es que la verdad es que uno vive en el poblado, pero la gran población está en las comunas y ahí sí utilizan el transporte público. Pero la gran producción de carros está en los estratos altos. Sí. Entonces, si uno fuera a buscar la disminución de vehículos, pues tiene que entregarle soluciones a esos estratos altos. Sí. Eso de que el rico no monta en transporte público es mentira, porque todos pagamos unas fortunas para ir a montar en metro en Nueva York y exacto, lados, pero vaya pues coja pues transporte público en las lomas de San Lucas para arriba. Mira, me hiciste, escuchándote, me hiciste acordar de una viñeta que vi hace poco de una imagen de Paul McCartney, ex Beatle, en un metro en Londres. Y abajo una didascalía que dice: una ciudad desarrollada no es la ciudad donde el pobre tiene carro, sino donde el rico va en transporte público. De acuerdo. Ahí está. Yo te digo la verdad, a mí me encantaría ir en bus. Yo muchas veces trabajo en el centro de la ciudad, en San Ignacio, y realmente tener un sistema de transporte fácil, rápido y seguro que me traiga al centro es complicado. Cuando voy en mi país, yo me muevo, yo no uso el carro. Yo acabo de llegar de Nueva York. Eso. Yo estaba feliz. A cada cuadra encontrar una estación. O sea, tenía un día para turistear. Entonces fue el día que más... o sea, mi agenda fueron 35,000 pasos. Pero pues, necesitaba avanzar. Era demasiado fácil a punta de metro. Y demasiado económico. Pues, eso es un Uber, y rápido. Y sin estrés. Sin estrés. Es una sensación de paz absoluta. No hay que manejar, no hay que hacer nada. Uno, de hecho, íbamos relajados hablando. Sí, es una calidad de vida gigantesca, pero nuevamente, ¿cuál es la solución primera? Porque acá han tomado medidas importantes en contra del vehículo. Entonces, pico y placa. No puede haber una medida más restrictiva. Un carro vale un montón de plata y lo puedes usar 4 días. Claro, ahí sí te entiendo, ya sí te entiendo la pregunta. Tienes que crear la infraestructura necesaria para que tenga alternativa de uso. O sea, si hoy no tengo el carro, si no puedo usar el carro, tengo que tener una infraestructura que me permita llegar donde quiero de una manera fácil, eficiente y segura. Porque aparece una medida como pico y placa, y en Bogotá era súper común, como era más restrictivo, antes tenemos 2 carros. Sí, exacto. O sea, en vez de solucionar el problema, lo aceleró. Y uno dice, en Medellín cambiaron paradigmas y antes decían mínimo de parqueaderos por residencia, ahora hablan de máximo. Es otra medida restrictiva, fomentando la peatonalidad. Pero ¿dónde están los sistemas de transporte público masivo? O sea, ahí llegó Transmilenio, en Bogotá por lo menos llegó Transmilenio. Y acá tenemos metro, pues, y digamos que tiene algún grado de desarrollo.
Sí, el metro es nosotros cuando estuvimos en Urban con Cacho precisamente hicimos un plan metropolitano, se llamó Bio 2030, entre Alcaldía de Medellín, bajo la administración de Alonso Salazar, y Área Metropolitana y los demás municipios del Valle. Y nos dimos cuenta también de algo, es que el metro es esencial. Pero hoy en día tenemos exclusivamente como sistema de alta capacidad el metro. Es un sistema tronco alimentado. Tú vas en una hora pico al metro. Y no hay cómo entrar. No hay cómo entrar. No, las filas son absurdas. No hay cómo entrar. Entonces ahí entra otro concepto que es el concepto de la capilaridad. O sea, tenemos que lograr una cobertura de sistema de transporte público masivo y de mediana capacidad que permita que a todas partes de la ciudad llegue a esto. El metro, capilaridad. El metro tiene un plan de expansión, lo que pasa es que va a tomar tiempo. Ha empezado con los metros cables, ha empezado además bien, porque ha ido llevando transporte donde hoy no hay carros y donde la gente necesita moverse de una manera económica. O sea, la forma de priorizar debe ser a esos estratos, no es en el poblado para sacar los carros, sino que debe ser a la gente que realmente le transforma la vida, porque antes caminaba 2 horas y hoy se monta en un metro en 15 minutos. Caminaba 2 horas y entonces el tiempo es dinero, y más para una persona que no tiene recursos, entonces es fundamental. Pero además ten en cuenta eso, en el norte, tú lo dijiste ahorita, es donde tenemos una gran concentración de población. Hoy en día esa población se mueve o a pie, o en bus, o en moto, pocos tienen carro. ¿Qué va a pasar si toda esa parte de la población que hoy en día no tiene carro va a tener carro en algún día? Ahí nos matamos. Nos morimos. Entonces hay que anticiparse esos fenómenos porque el crecimiento económico está muy bien, pero aquí en Colombia hay un tema aspiracional donde el carro es prácticamente más que un consumo, es un bien, es un activo. Tenemos que cambiar esa mentalidad, pero para hacerlo hay que dar alternativa. Y también tenemos que llegar al poblado seguramente, pero el poblado es una islita en el medio de un mar mucho más grande, ¿cierto? De acuerdo. Me lo decía, me explicaba Enrique Peñalosa, que me pareció que fue una explicación con la que estuve bastante de acuerdo, y es que me decía, la desigualdad, no hay forma de igualarnos como personas a punta de ingreso. Uh-huh. Ese es el comunismo y quiere repartir el ingreso entre todos, pero me decía, la forma lógica de esto, o la forma social de repartir equidad, es repartiendo espacio público. Sí. Y yo no lo entendía muy bien y me dice, Lucas, es que piense simplemente en los momentos de descanso. Que cuando estamos trabajando, todos estamos trabajando y hay unas condiciones X o Y, pero generalmente esas son las condiciones del trabajo y ahí estamos todos iguales. Pero las grandes diferencias sociales aparecen cuando estamos en el ocio, descansando. Y por eso la importancia del espacio público. Y me decía otra estadística que no recuerdo bien el dato, pero decía, ¿usted sabe dónde está el grueso del espacio público de las ciudades? Y yo pues, no lo sé. Me dice, en las vías. Estoy de acuerdo. Y en las vías, ¿cuántos propietarios de carros hay? Estoy de acuerdo. Puede ser el 30% de la población. Entonces, ¿por qué le estamos otorgando todo el espacio público a los carros? De acuerdo. Que finalmente pues, son las personas menos vulnerables. De acuerdo. Entonces, en mi poco conocimiento al respecto, siempre he dicho, una ciudad turística, por ejemplo, debería tener íconos de ciudad. Uno va a las ciudades porque encuentra unos barrios interesantes, porque encuentra unas esculturas, porque encuentra unas edificaciones que son súper llamativas. Siempre he dicho, ¿por qué no hacen un ejercicio y peatonalizan la 10? Ay, pucha, yo planteo esa vaina y me quieren matar. ¿Por dónde vamos a meter el transporte público? No, de acuerdo. Pero te digo más, te hago solo una salvedad. Yo, de hecho, no hablaría de vías, sino hablaría de calle. Porque cuando hablas de vías, te refieres automáticamente a que el usuario de ese espacio es el vehículo. Cuando hablamos de calle, ahí mismo piensa el peatón. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema es que, de acuerdo contigo, hablaste de la 10. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la alcaldía, uno de los trabajos que hicimos fue precisamente reducir el carril vial, la sección del carril vial, para devolver más espacio al peatón y a la arborización. Y el carro, de tal manera, al tener una calzada restringida, tiene que ir más lento. Entonces esto de alguna manera crea también una pacificación de las calles y entonces vuelves progresivamente a devolverle ese espacio al peatón. Las calles son agresivas, o sea, generan estrés. Sí. Y no hay como, pues va en contra como de los conceptos generales, de los paradigmas que uno tiene, que uno se imagina que el mundo perfecto es Estados Unidos, pero el que ha caminado en Estados Unidos dice que es esto tan horrible. Exacto.
y yo creo que la calidad de vida está más en vías angostas, lentas y grandes espacios públicos, calles, pero tampoco es bacano tener que pasar una calle de 4 o 5 carriles, juntas en diferentes manzanas y se te vuelven unas distancias gigantescas. Pues tan bacano caminar los cascos, o sea, caminar casco pues Cartagena, casco viejo de Panamá. Sí, eso es súper humano. Delicioso. Exacto. Es delicioso. Agradable, exacto. Sí. De acuerdo. Hacia ahí tenemos que llegar. Pero también es un tema, de nuevo, volvemos al tema de la mentalidad. Hay que cambiarle el chip a la gente, porque mientras que la gente no entiende que realmente, además, es más saludable, porque mueves en un carro, y mira en Estados Unidos, la población, digamos... Deformes. Tiene un problema de obesidad, exacto. Pues de salud. Al final es un tema de salud pública. De pública. salud pública. Así es. Así es. Yo a esto le agregaría también que vuelvo a insistir ahí, tenemos que también, además de respetar y de poner al centro el ser humano, también tenemos que poner al centro la naturaleza. Eso es fundamental para el bien del planeta y finalmente para el bien, digamos, de nosotros. Es increíble. Uno va a Holanda, pues va a Amsterdam y camina y pues primero todos son blancos. Segundo, todos miden 2 metros, hombres y mujeres son de 2 metros, uno se siente chiquitico, pero lo otro es que todos son flacos. Porque se mueven en bicicleta todo el día. De hecho, es súper complicado para uno que está acostumbrado a cierto orden. Las bicicletas no se escuchan y hay bicicletas por todos lados, uno no está esperando una bicicleta. Caminar allá en un principio uno dice... te atropellan. Se siente amenazado por las bicicletas. De acuerdo. Pero un mundo maravilloso. De acuerdo. Sí, hacia ahí tenemos que ir. Y yo creo realmente que yo veo a mi hijo que me dice, no, quiero la licencia de conducción, apenas pueda. Y digo, Tomaso, cuando tú serás grande probablemente ni tendrás carro. O sea, ojalá que tengamos una transformación para que en 50 años de hoy, en 40 años de hoy, realmente los carros ya no sean lo normal, sino la excepción. Obviamente tendremos que movernos, las grandes distancias las tendremos que hacer en carros, etcétera, pero tenemos que cambiar la forma de vivir. Lo que pasa es que también creo hay un tema, el ser humano vive de experiencias y nosotros vivimos la experiencia de los últimos 100 años. Pero este mundo es mucho más viejo de 100 años. Nosotros somos hijos de la economía de mercado, del carro, etcétera, etcétera. Tenemos también que empezar a entender que algunas cosas tendrán que cambiar. Y en las ciudades, precisamente, tenemos que ir transformándonos. Tú lo dijiste ahorita, Europa cada vez más hay más calles peatonales. Cada vez más la gente se mueve más en transporte, ¿sí? En tren, etcétera. Aquí ahora hay un movimiento como en contra de la peatonalidad. ¿No has sentido eso? No sé, no lo he sentido. Siempre se ha dicho, sobre todo a los comerciantes, que les da susto el tema del peatonalizar, porque dicen que ahí si no llegan carros. Ya está demostrado que al peatonalizar una vía se te aumenta el tráfico y la visibilización de los establecimientos comerciales. Pero, por ejemplo, ahora había una discusión grande, por ejemplo, con el Parque Lleras, que lo querían volver, por ejemplo, a abrir una de las vías. Pues yo pienso que esa no es la solución. O sea, yo creo que si algo mejoró en el Parque Lleras fue la peatonalización. Total. Y casi que hasta le echan la culpa al fenómeno de deterioro social a la falta de carros. Eso es absurdo. No. O sea, uno lo que ve es que la peatonalización es una maravilla. No, yo creo que más bien es que en esta ciudad hemos tenido, digamos, una baja de institucionalidad en los últimos años y tenemos que recuperarla. Mira, en estos días una amiga mía arquitecta que ha hecho un muy buen proyecto de vivienda de interés social en el centro de la ciudad, por los lados de la playa. Muy exitoso en su momento, arquitectónicamente inexequible. Me contó después de 15 años de que ese proyecto no tenía rejas, estaba abierto. Yo soy por la ciudad abierta, si quieres hablamos también de eso. En el último año decidieron cerrar el proyecto, después de 15 años de vida de ese proyecto. ¿Eso qué quiere decir? No es que de repente la ciudad no funcionaba, es que evidentemente hoy en día tenemos también una crisis de seguridad, ¿cierto? Entonces ahí están las instituciones. Cuando yo hablo de eso, algunos me dicen, venga, pero es que aquí hay un problema serio en las ciudades latinoamericanas, entonces hay que priorizar y no siempre se logra atender todos los focos, digamos, problemáticos de la ciudad. Hay que priorizar, de acuerdo, pero sí yo creo que estamos en un momento en lo que la ciudad ha ido perdiendo esa seguridad que en los últimos 15 años habíamos recuperado. Que era el problema de los 80 y los 90. Claro.
los secuestros y demás, y por eso vivimos en guetos, claro, donde todos tenemos unidad cerrada. Claro. Pero también hay otro concepto que yo creo que fue pues, parte de las ideas del urbanismo, y es que cuando tú instalas usos en los primeros pisos y iluminas los primeros pisos, los activas. No haces grandes basamentos, sí, o grandes edificaciones de parqueaderos, sí, iluminas las calles, sí, y haces bulevares, sí, y abres tus edificios y desapareces ese concepto de la unidad cerrada. Sí. Desaparece. Desapareces ese concepto y haces esos edificios de alguna manera dándole la bienvenida a la comunidad. Exacto. Logras mayores índices o percepción de seguridad. Totalmente de acuerdo. Te doy dos apuntes aquí. Uno, nosotros de hecho, uno de nuestros obsesiones en Confama es que todos nuestros proyectos son abiertos. No hay ningún proyecto cerrado. Abriendo con una arquitectura que permite un control pasivo. ¿Qué es un control pasivo? Es el control de la comunidad hacia la calle. Tú ahí mismo logras recuperar seguridad, porque hay una sensación de que hay mucha gente controlando la calle. Si tú miras, y ya me vuelvo a Medellín, si tú miras esos mapas, digamos, de GIS, donde te identifican, por ejemplo, los números de robos, de hurtos, etcétera, etcétera. Esos hurtos no están en el norte de la ciudad, están todos en esta zona de la ciudad, que es donde tenemos más construcciones cerradas. ¿Por qué? Porque las calles se vuelven aisladas. No salga a caminar por una transversal de noche a ver cómo se siente amenazado. O en cualquier calle del poblado. Y salte en vez de caminar en la comuna 1 o 2, yo lo he hecho muchas veces por la noche, hay vida. Hay vida, claro. Hay vida. Tú ahí te sientes protegido porque el vecino me mira, el otro me mira, etcétera. No te va a pasar nada. Pues, en lo general, ¿cierto? Entonces creo que también es que hemos ido aquí en Latinoamérica utilizando como modelo el modelo gringo. Ya sabemos que el modelo gringo no ha funcionado. Tenemos que cambiar ese modelo, y el modelo europeo de alguna manera... ¿Tampoco funciona para ellos o para ellos sí funciona? Para los gringos, Pues yo diría que no, porque al verlos obesos a todos, pues van a morir de algo muy rápido. Ahí hay más seguridad, pero digamos que ese modelo de ciudad cerrada evidentemente está demostrado. Eso lo decía también Jane Jacobs. No sé si te leíste Vida y Muerte de las grandes ciudades de las grandes ciudades americanas. Eso es la Biblia de un urbanista. Sí. Ese libro se hizo en los años 60, justo en un periodo de gran transformación de Nueva York. Ahora me pones el nombre por WhatsApp. Claro. Y ahí ella, desde los años 60, estaba profesando lo que hoy en día en América, en Estados Unidos, se están dando cuenta, y es que ese modelo de intervención no funcionó. Pero Estados Unidos tiene dos modelos, porque uno ve grandes ciudades donde hay ciudades de 15 minutos, donde hay muy buen transporte público, donde hay hiperdensidad. Muy pocas. Boston, Nueva York, Chicago en el Loop. De pronto Downtown Miami ahora se transforma de alguna manera, pero después ve uno de ese modelo de suburbios y uno dice... ¿Esto cuánto cuesta? O sea, ¿cómo yo no entiendo dónde sacan tanta plata. No, de acuerdo. De hecho, es muy interesante ver que en Estados Unidos ahora la planificación está cogiendo un viraje muy importante, y en los suburbios... Dos cosas. Uno, los suburbios se están volviendo los guetos. O sea, lo que antes era, digamos, el enclave... Lo más llamativo, hoy ya no lo es. Entonces, hoy los estratos altos de los suburbios están migrando de nuevo hacia el centro. De hecho, el centro, el valor del sur en el centro se está, no digo en Nueva York, que siempre ha sido así, pero digamos en las ciudades americanas en general, estadounidenses, se está creciendo el valor del suelo. Mira, el centro de Miami, que era abandonado hace 15 años, por ejemplo, hoy es hiperinflado, exacto, pues, es otro mundo. Y la norma en los suburbios están cambiando la norma para permitir la densificación de los lotes. Okay. Para que en vez que una casita, dos casitas, se empiezan a ver 3, 4, 5 casas, para poder densificar y además crear centralidades que permitan a la gente ya no de desplazarse durante 2 o 3 o 4 horas, que eso es perder calidad de vida, en pro, digamos, de una economía de cercanía, ¿cierto? Te hago una pregunta para cerrar, que tienes otra reunión. El centro de Medellín. Ustedes desde Confama tienen una inversión gigantesca que se llama el claustro. El claustro, que eso quedó espectacular. Hace poco hice un recorrido con un pelado que es el que toma fotos desde los tejados, y allá nos estoy mostrando todo eso. ¿Cómo recuperar ese centro? O sea, el centro
hoy digamos, se siente abandonado, hay inseguridad importante. ¿Qué solución existe para el centro de Medellín? Bueno, primero, yo dividiría el centro en dos sectores, de la oriental para abajo y de la oriental para arriba, porque son dos situaciones muy distintas. Exacto. Lo otro es, me refiero a San Ignacio, donde efectivamente estamos nosotros trabajando. Sí. Yo creo que lo principal ahí es que hay que pacificar el centro, es decir, requerimos de un gran plan de movilidad. Antes que todo, eso es mi opinión personal, sí. donde reorganicemos la movilidad, transporte público, transporte particular, etc. Es muy agresivo. Es muy agresivo. De hecho, la oriental fue un error urbanístico, es muy agresivo. Es muy agresivo y es muy contaminante además. Si tú miras los índices de contaminación de ahí, son altísimos. El tema de las partículas, digamos, de PM, PM2, PM3, como es altísimo. Entonces, lo primero es... O sea, el tranvía es parte de esa solución. Claro, sí, pero tienes que hacer un gran plan para definir, además tú sabes todos los intereses que hay ahí, digamos, por parte de los transportadores, etcétera, y todo, pues hay que crear un gran consenso, porque es fundamental hablar con los actores y encontrar la forma de poderlo pacificar. O sea, uno debería sacar los vehículos de alguna manera. Digamos, probablemente sacarlo. Yo no quiero ser tan agresivo, pero digamos que reordenarlo. Ya hablamos de reordenación, ¿cierto? Y lo otro es, evidentemente, el sector público hacer unas inversiones también para que permitan también a los privados de poder cazar, digamos, con proyectos allá. Ahí, desde mi preocupación es, ojo, a no crear solamente edificios para especulación de suelo. O sea, tenemos que lograr, digamos, una hay que devolver la vivienda. Y distintos tipos de vivienda. Hay uno de los fenómenos que me da, pues la vivienda, la poca vivienda que ha llegado en algún momento al centro siempre ha sido vivienda popular. Sí, y mal hecha, sobre todo. Y yo creo que para hacer detonar el centro, pues sí debería haber más valor, no debería ser solo vivienda popular. No, de acuerdo. O esas especificaciones, es que es una vivienda muy... Pues no es interesante para nadie. No, pero repito, ojo que no estigmatizamos la vivienda social, porque hay vivienda social y vivienda bien social. Hecha. Algún día te invito a ver nuestros proyectos para que entiendas realmente cómo uno puede hacer mucho con poco.